Buenas noches, queridos hermanos. Es un gusto saludarles. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis. El día de hoy, nuestra lección se llama El mensaje de los tres ángeles, basado en el libro de Apocalipsis, capítulo número 14, versos 6 al 13. Imagine que usted vive en un edificio y que de pronto suena la alarma de emergencia, la alarma de incendio. Y se da cuenta usted, ¿verdad?, de que esto no es un simulacro, sino que es real. Afuera usted ve el carro de bomberos, afuera usted ve movimiento, se da cuenta de que en realidad hay llamas dentro del edificio, y entonces lo que usted tiene que hacer es salir pronto de allí y estar en un lugar a salvo. Bueno, la alarma de incendios en otro momento pudiera parecer un poco molesta, pudiera parecer un poco desagradable. Sin embargo, cuando usted, en un momento como este, en un momento de apremio tan grande como el de un incendio en un edificio, esa alarma se convierte más bien en una bendición. Esto es exactamente lo que está pasando en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versos 6 al 3. Dios hace un llamado a la humanidad. Dios llama a aquellos que quieran escuchar y que quieran acercarse a Jesucristo, a la sangre redentora del Señor Jesús. Hoy no vamos a estudiar solamente la profecía, sino vamos a escuchar el corazón de Dios, lo que Dios tiene que decir a alguien que se está perdiendo, a alguien que no quiere, que rechaza, pero es porque está engañado para poder aceptar que Dios le ama y que Dios quiere hacer algo por él. Hermanos, este mensaje también es para nosotros como cristianos. Y usted, cuando vayamos transcurriendo cada una de estas enseñanzas, usted se dará cuenta de que también tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. Así que, mi querido hermano, entremos a el primer mensaje de uno de estos ángeles. Pero yo quisiera que usted le pusiera pausa en este momento a la grabación para que ustedes leyeran allí en donde están el libro de Apocalipsis, abran el libro de Apocalipsis y lean capítulo 14 del verso 6 al verso número 13 para que ustedes entren en contexto. En medio de un mundo lleno de noticias malas, en medio de un mundo donde parece que todo depende de lo que nosotros ganemos económicamente y obtengamos con eso que nosotros tenemos, de la riqueza de nosotros. Parece que urge comprar, parece que urge pagar, parece que nosotros necesitamos algo especial para ser tratados de una manera diferente a como los demás son tratados. Bueno, si usted ha visto esto en el mundo, entonces quiere decir que usted ha notado la influencia de las bestias que estuvimos estudiando. Sin embargo, nosotros también pudimos ver al Señor Jesús, el Cordero de Dios, parado de pie, vivo, triunfante, en el monte de Sión. Y usted pudo ver en esta imagen de la clase pasada a el pueblo de Dios, 144,000 que están con el Señor Jesús y que se han mantenido fieles. La iglesia, hermanos, es triunfante. La iglesia es gloriosa. Así que aquí va, este es el primer ángel, el evangelio eterno. Así es este primer punto. El primer ángel que tiene el evangelio eterno. Vea lo que dice el texto número 6, verso 6, dice así, véanlo usted en su Biblia. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía, vea cómo dice, el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vea, mirando el texto y vea lo que resalta, evangelio eterno. Este evangelio debe de ser predicado a todo el mundo. Vea cómo vemos esto. El evangelio no nada más es para esta parte del mundo, es para el mundo entero. Así que, hermanos, a diferencia de las leyes humanas, a diferencia de los sistemas políticos, el evangelio de Dios, el mensaje de Dios es eterno. Porque la palabra evangelio significa buenas noticias que vienen de parte de Dios. Esas buenas noticias, de acuerdo a lo que nos dice aquí,
son eternas. O sea, antes de que el mundo ya existiese, antes de que usted y yo fuéramos creados, estas noticias buenas ya estaban en el corazón de Dios. En otras palabras, Dios ya había pensado, antes de la fundación del mundo, había pensado que Dios tendría una relación especial con aquellos que Él iba a crear. El Evangelio, hermanos, no es un plan B, no es un plan emergente. Nunca llegue a pensar que el Evangelio es solamente una idea que a Dios se le ocurrió porque lo primero salió mal. No, el Evangelio siempre ha existido. O sea, la buena noticia, esa palabra que transforma, esa palabra que cambia, ha existido desde antes de la fundación del mundo. Juan capítulo 1, verso 1 nos dice que allí estaba el verbo y el verbo era Dios y el verbo está con Dios, acompaña a Dios, es Dios, tiene la esencia de Dios y ese verbo, dice el mismo capítulo 1, ese verbo es Jesús, el Cordero de Dios. Dice cómo todas las cosas empiezan a coordinar. Dice Hebreos, vea esta cita, Hebreos 13, verso 8. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y dice Efesios capítulo 1, verso 4, que nosotros fuimos escogidos en Él, o sea, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo. O sea, Dios ya había planeado desde antes de la fundación del mundo tener una familia especial, que fuesen santos y que fuesen sin mancha. Dice el verso número 7, diciendo a gran voz, seguimos en Apocalipsis, verso 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. En el capítulo número 13 de Apocalipsis, el mundo le teme a la bestia y el mundo se pregunta, ¿quién es semejante a ella? O sea, ¿quién es semejante a esta bestia? Bueno, el mensaje de este ángel es correctivo a aquello que se está viendo en el capítulo número 13. El único que merece la reverencia absoluta, el único que merece que tener toda la honra y toda la gloria, no es el sistema que controla a este mundo, no es el sistema humano, no es el sistema religioso con este tinte humano, o sea, no es el falso profeta, como nos dice, ¿verdad? En las cartas de Juan, no es el falso profeta o la falsa religión, no es la economía, sino que Dios sostiene la vida. Hermano, este es un momento en que usted tiene que reflexionar, que pensar por un momento y decir, es cierto, Dios sostiene la vida. Porque déjeme decirle algo, aunque uno dijera, no, yo voy a vivir 100 años, 200 años, usted lo puede decir. Usted puede decir, yo estoy tan fuerte y tan sano que yo creo que nunca me voy a enfermar. O sea, no podemos decir esto. Lo que sí podemos decir es que el que merece la honra y la gloria es Dios. Por lo tanto, es a Él a quien debemos de darle todo respeto y toda reverencia, día con día. Hermano, cuando usted se levante, dele su reverencia, dele la gloria a Dios de todo aquello que Él hace para usted en la vida tuya, mi querido hermano, mi querida hermana. Así que, hermanos, esta es una corrección que hace el ángel, ¿verdad? Quien merece la honra, quien merece la gloria, es Dios. Por eso Eclesiastés, anota esta referencia, capítulo 12, verso 13, dice, el fin de todo discurso oído es este. O sea, de todo lo que se diga en la tierra, de todos los libros, la gran cantidad de libros y todo lo que hayan hablado, filosóficos, históricos, de ciencia, todo, dice aquí, de todo el discurso oído, el final es esto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No hay nada más importante en la vida que guardar los mandamientos de Dios y tener un temor reverencial por Él. O sea, respetarlo
respetarlo grandemente. Así que, hermanos, la adoración, ¿verdad? Basada en el Creador o nuestro Dios, dice el verso 7, dice en la segunda parte, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje termina de esta forma clara. Vea, aquí termina el mensaje del primer ángel. Dice, adoren a aquel que hizo todo. Adoren a aquel, el verdadero creador de la tierra. No digo el verdadero porque haya otro y que otros sean impostores. Lo que estoy diciendo más bien es que Dios en verdad creó la tierra. Y muchos intentan refutar esto con diferentes ideologías, mensajes o con diferentes evidencias científicas. Sin embargo, esto es algo que va directamente hacia el sistema humano. Es como una bofetada a la bestia, es como un golpe contundente a la bestia. La bestia es una criatura, pero Dios es el creador. Y si Dios es el creador, entonces recordemos todos los días que todo esto que usamos, Dios es el dueño y Dios nos lo dio para administrarlo de la mejor manera. Así que Él es el dueño legítimo, no solamente de este mundo. Fíjate bien, hermano y hermana. Él es el Dios legítimo de tu lealtad. Si tú a alguien le tienes que ser fiel, si tú con alguien tienes que quedar bien, es precisamente con Dios, porque Él es el dueño de todo. Así que, hermanos, este es el primer mensaje de este primer ángel. Este mensaje nos recuerda a nosotros que el evangelio no es solo para el principio de nuestra vida cristiana, sino el evangelio es la bandera final de nuestra historia. Que hermanos, nunca pasa de moda, es lo que tenemos que comprender. Es para siempre. Hay que cambiar el temor al sistema humano, el sistema de la bestia que vimos en el capítulo anterior o en los capítulos anteriores. Hay que cambiar ese temor por el sistema humano y ponernos y ser reverentes delante de Dios. Hay que adorar a Dios. ¿Por qué? Sencilla razón. Él es el creador de todo. Merece toda mi lealtad, mi fidelidad. Ok, vamos al segundo mensaje. El segundo ángel trae un veredicto sobre Babilonia. Vamos a ver el verso número 8. Otro ángel le siguió, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia. ¿Por qué Babilonia? Bueno, Babilonia en la antigüedad nosotros vimos que se convirtió en un gran imperio que destruyó a Jerusalén, que se llevó cautivos a los judíos, a los israelitas, y se los llevó a Babilonia. Y ya en Babilonia, los babilónicos intentaban cambiar la identidad de aquellos, el pueblo de Dios o los judíos, cambiar esa identidad por una identidad babilónica. Bueno, Babilonia también se le conoce como la cuna de todas las religiones. Todas las religiones que hoy conozcamos tienen su origen, y su origen se encuentra en las creencias, supersticiones y religiones en Babilonia. Por eso se utiliza la imagen de Babilonia como la de una gran ramera, una prostituta que hace que todos los hombres duerman con ella, que muchos hombres caigan en su seducción, que muchos hombres caigan en su atracción, porque las religiones o la cuna de las religiones, que es Babilonia, porque este tipo de religión era muy atractiva para las personas, muy atractiva para incluso para el pueblo judío. Bueno, cuando aquí aparece una repetición como la que vemos en el texto, ha caído Babilonia, no es otra cosa más que una repetición que nos indica certeza absoluta. O sea, nunca más se va a volver a levantar esta Babilonia,
esta Babilonia ya está derrotada. Para Dios ya está derrotada. Ya pasó, ya no más, ya ocurrió para Dios en la cronología de Dios. Decimos cronología divina para que usted lo entienda, pero en realidad no hay cronología de Dios porque Dios no vive en el tiempo, Dios vive fuera del tiempo. Entonces, imagínense que es difícil de imaginar cómo ocurrirán las cosas en un lugar donde no hay, no hay tiempo. Así que donde vive Dios no hay tiempo y Él ve todas las cosas de manera simultánea. Todo ocurre en el mismo instante. Bueno, teniendo esto en mente, usted entonces debe de pensar, debe de razonar por lógica. Lo que ocurre en cada uno de estos capítulos está ocurriendo simultáneamente ante la visión de Dios. ¿Ok? Pero fíjese bien, Babilonia, dice Isaías capítulo 21, verso 9, que donde se encuentra la profecía original sobre la Babilonia histórica. Juan utiliza esa profecía de Isaías 21:9 aquí en Apocalipsis, pero en el capítulo 18, verso 2, y vea cómo dice: y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Bueno, aquí lo que está diciendo es de que no solamente ha caído, sino se ha convertido en el muladar de espíritus inmundos. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, quiere decir que cuando usted ve que este sistema humano pareciera que tiene el control de tu economía, el control de tu sueldo, el control de tu mente o el control de todo. Pareciera que tú no puedes entrar o hacer cosas si tú no perteneces a cierto grupo de personas, cierta élite, si tú no te vistes como otros se visten, si tú no piensas como otros piensan, entonces tú estás teniendo problemas con esas personas, pero tú estarás descubriendo como hijo de Dios que existe un poder que no es humano, que está queriendo controlar o controlando todo esto. Y que por otro lado, las fuerzas del bien siempre están siendo atacadas por este esfuerzo sobrehumano, por este esfuerzo malo. Esta Babilonia representa la forma en la que este sistema humano trata de seducir la mente, el estatus, la forma de vivir de todas las personas en la tierra, porque la Babilonia original trataba de quitar de la mente de aquellos que ella capturaba, trataba de quitar de la mente de ellos su identidad. Lo quiso hacer con Daniel y sus amigos, les quiso dar el alimento babilónico, les quiso meter los conocimientos babilónicos, les puso un nombre babilónico. Lo mismo quiere hacer la Babilonia hoy contigo, con tus hijos y con todas aquellas personas que nos rodean, la humanidad. Ponte a pensar y a reflexionar un poco en estas dos fuerzas, ¿verdad? ¿Cómo chocan? ¿Por qué siempre todo va en contra de la fe del cristiano? ¿Por qué pareciera que todo va y ataca hacia las creencias del cristiano, las creencias del que adora a Dios de manera fiel y de manera muy, pero muy humilde? Fíjate bien, Génesis 11:9 nos dice que allá en un lugar llamado Babel comienza una gran rebelión organizada contra Dios, ya una rebelión. Y dice Jeremías 51:7, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. O sea, era una copa de oro, tenía cosas apreciadas, pero esta Babilonia se dedica a embriagar a todos los demás. Siempre aparece esta imagen de Babilonia. ¿Por qué? Bueno, ya lo decíamos hace un momento de manera histórica, pero la palabra Babilonia viene de Babel, significa confusión. Porque utilizando bien esta imagen y viendo bien lo que hacía Babilonia, la Babilonia histórica, podemos entender bien cuál es la filosofía y la forma de atacar de parte de este sistema humano gobernado, dirigido, liderado por la bestia, la confusión. Si no te atrae, por lo menos te confunde. Si no te logra derribar, por lo menos crea en ti la duda.
Es por eso, querido hermano, que nosotros tenemos que tener bien nuestros pies bien puestos en lo que Dios nos enseña para no cambiar, para ser fieles siempre a lo que Dios nos está diciendo. Dice aquí el texto que esta Babilonia ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esto quiere decir, ¿verdad?, en conexión con la Babilonia histórica, que se siembra el pecado, se siembra confusión y lo que se cosecha es juicio. O sea, todo aquel que cae en la seducción de esta gran Babilonia, de esta Babilonia como el sistema humano, bueno, también van a heredar juicio. Quienes se dejan seducir por el estilo de vida, por el sistema de valores morales y espirituales, terminan compartiendo el destino de esta Babilonia, así como nos lo dice la profecía. Entonces, este es el mensaje para la humanidad y también nos incluye a nosotros como cristianos. Desconéctense de esta clase de pensamientos, desconéctense emocionalmente, espiritualmente. Es cierto, vemos en el mundo este tipo de cosas que nos tienen una gran influencia, pero mira aquello que te tiene a ti cautivado, mira cómo aquello que te tiene esclavizado y que no te permite ser el cristiano que Dios quiere que tú seas. No permitas, ¿verdad?, que esa esclavitud mental, emocional y espiritual recaiga en tus hijos y los transforme en los babilónicos que la bestia quiere que sean. Salgamos de esta confusión, y la única manera de salir de esta confusión, de la dependencia completa del sistema de valores y morales y espirituales, económicos, de estilo de vida de este mundo, lo que tenemos que hacer es conectarnos con los valores espirituales, morales y las promesas que Dios tiene para nosotros como hijos de Él. Aquí se encuentran las promesas. Apocalipsis 18:4 dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Óigalo bien, ni recibas parte de sus plagas. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros Dios a través de esto? Que si nosotros no participamos de este tipo de valores anticristo, entonces nosotros no vamos a recibir las plagas, no vamos a recibir la disciplina que este sistema y aquellos que lo adoptan van a recibir. Así que el tercer ángel, la advertencia final y la victoria de los santos. Vamos a ver el verso 9 al verso número 13. Verso 9 al 13 del libro de Apocalipsis 14. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo del tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Vea usted que a mí me emociona, es una parte interesante. El tercer ángel ya viene con un mensaje con el que primero te dice: esto es lo que hay, el evangelio eterno. Luego aparece diciéndonos todo el sistema en el que nosotros vemos delante de Dios ya ha sido derrumbado, derrocado. Existe un sistema de valores correcto, y ese sistema de valores viene a través del Señor Jesús. Y ahora ya, como un remache para ese mensaje, viene este mensaje final. Este mensaje nos dice a nosotros de pronto qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tiene que buscar la humanidad. Fíjese bien, el mensaje, primero que nada, advierte que quien adora a la bestia y reciba su marca, ¿verdad?, ha sido, dice, beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro, o sea, sin mezcla. Vea esta palabra,
que ha sido vaciado puro. Bueno, fíjate bien. En la antigüedad, querido hermano, el vino se mezclaba con agua para suavizarlo, para que no fuera tan rudo, tan duro, ¿sí? El juicio de Dios sobre la rebeldía final, el juicio de Dios será un juicio puro. Ahorita explicamos por qué. Será puro porque la justicia divina, en la justicia divina ya no va a haber intercesión. O sea, cuando Dios juzgue al final, no va a haber un repechaje para aquellos que casi hicieron lo bueno. No va a haber un repechaje para aquellos que dijeron, Señor, Señor, nosotros lanzamos demonios fuera en tu nombre. No va a haber un repechaje. No va a haber una segunda oportunidad, sino lo que está diciendo aquí es que todo aquel que haya rechazado el evangelio de Dios, la gracia que hasta este momento se ha derramado ante la humanidad, se cerrará y no habrá más gracia. Fíjate, esta parte del libro de Apocalipsis es una parte que casi no tocamos, casi no vemos en predicaciones. Vemos el juicio final en los últimos capítulos del libro de Apocalipsis, pero esta parte es muy importante porque está diciendo, llega el día en el que ya no vas a poder hacer nada por ti y nadie, incluyendo al Señor Jesús, va a hacer algo por ti. Siempre muchos dicen, es que el Señor Jesús al final tendrá misericordia, es que el Señor Jesús al final, Dios es tan amoroso que va a hacer algo por nosotros. Mira, si es tu pensamiento, lo que está diciendo aquí es, por favor, te está diciendo el Señor, no te dejes convencer por ese tipo de pensamiento cuando tú hoy mismo puedes decidir con toda honestidad, con toda caballerosidad, con toda fidelidad, puedes decidir si amas a Dios o no lo amas, si quieres seguirle o no quieres seguirle. O sea, hoy en día lo puedes hacer. No te arriesgues al día final, porque dice aquí que en el día final el cáliz en la mano de Jehová será puro, será derramado puro, no habrá intercesión. Se acabó la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 75, verso 8, es una referencia. Este salmo nos da a nosotros una respuesta. Dice, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mezcla. Y él lo derrama y las heces de él las sorberán y las beberán todos los impíos en la tierra. Parece un texto bastante agresivo para nosotros, ¿verdad? Los humanos. Pero fíjate bien, te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, el mismo texto del Salmo. Dios está muy enojado y está listo para castigar. Fíjate, hemos hecho enojar mucho a Dios y Dios está listo para castigar. Cuando pierda la paciencia, dará rienda suelta a su enojo, y todas las naciones de la tierra tendrán su merecido. Cuando dice que tendrán su merecido, es lo que está encerrando en derramar su juicio sin mezcla. Tendrán lo que se merecen. ¿Y qué es lo que se merece una persona que no tiene a Cristo? Desafortunadamente merece la muerte eterna. Este es un mensaje fuerte. Este es un mensaje que muchos no quieren oír. Este es un mensaje que muchas personas dicen, no, lo voy a dejar para después, o no creo que esto ocurra. No, es un mensaje real. Por eso cuando hablamos de estar en un edificio donde suena una alarma y tú te fijas afuera y realmente hay bomberos, y realmente está saliendo humo, y realmente está habiendo fuego, es cuando debería uno de reflexionar y decir, esto es real. Estoy en medio de un incendio. Lo mismo está diciendo el tercer ángel. Es real. Hombres de la tierra, es real. Arrepiéntanse y acérquense a Él. No le pongan a Dios cláusulas de cosas de permisos que tú te quieres dar o condiciones para convertirte al Señor. Él es el creador del cielo y de la tierra y quiere que tú te convenzas de esto. Y que Dios en su amor y en su gracia te está dando la oportunidad, no solamente a nosotros como cristianos, porque el evangelio es desde el principio al fin de nuestra vida, sino también se le está dando y en especial a la humanidad que todavía no accede al evangelio. Hermano, hermana, este es un mensaje que tú debes de llevar. Este es un mensaje que tú le debes de decir a tu familia, a tus amigos y hermanos.
es real, hermano, el juicio va a ser real. Verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Y Juan nos da una fotografía de aquellos que no cedieron ante la bestia. Aquí está, dice que es la paciencia de los santos, aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Yo me pregunto una cosa, si estas palabras no existieran, si no tuviera yo que tener paciencia para vivir la vida cristiana, porque se requiere paciencia, sí es cierto, hay crisis y hay pruebas. Si yo no tuviera que guardar mandamientos, no tuviera que llevar que regirme bajo los mandamientos espirituales que dirijan mi vida, ¿cómo sería entonces la humanidad? Bueno, la humanidad viviría al estilo de Sodoma y Gomorra. A nadie le importa el dolor de los demás. A nadie le importa si yo hago mal uso de mi libre albedrío y ejerzo mi maldad sobre los hijos de mi vecino, sobre las hijas de mi vecino. Y que, como no hay una ley que me obligue a portarme como bien, entonces, ¿cómo sería la humanidad, querido hermano? ¿Cómo sería la humanidad si no existiera la iglesia en la tierra como la sal que le da a la vida, a la comida, un sabor? Porque si no hubiera cristianos en la tierra, entonces, ¿de dónde sacarían ejemplo? ¿Quién propagaría el mensaje del evangelio? ¿Quién llevaría las buenas nuevas, las buenas noticias a las personas? ¿Quiénes ejercerían la buena conducta en este mundo? Es cierto, muchas personas son buenas, pero son buenas hasta donde ellos lo desean. Muchas personas se portan bien, muchas personas llevan una buena vida, noble, correcta, pero esas personas no rinden su honra y gloria, no le rinden adoración a Jesucristo. Siguen adorando aquello en lo que ellos viven. Siguen adorando al sistema humano. Sí, cumplen las reglas humanas, pero no están dispuestos a cumplir las reglas que vienen de Dios para tener una vida y una conducta correcta. ¿Qué pasaría si de pronto tú estás rodeado de vecinos que no aman a Dios y que desean hacerte todo daño? ¿Qué pasaría si no tuvieras un protector celestial que cuidara de ti y cuidara de tu familia? ¿Qué pasaría si en realidad, al final de todo, tú como cristiano, el vecino, que era un vecino realmente violento, malo y cruel, y que los dos vayan a parar al juicio de Dios y que de pronto Dios diga: venid a mí, el Señor Jesucristo aparezca como nuestro abogado y nos diga: venid a mí, benditos de mi Padre, y te diga: vente, tú que has sido fiel en la iglesia y has sido fiel conmigo, ven, entra a la gracia, a la bendición eterna. Y que al vecino que fue cruel, al vecino que fue malo, le diga: venid a mí también. Oh, pues si finalmente a todos los amamos y a todos los que ven también, y vamos a vivir todos en la vida eterna felices y contentos. ¿Crees tú que eso sería justicia divina? ¿Crees tú que realmente eso sería la verdadera justicia de Dios? Porque dice aquí el texto que cada quien va a recibir de acuerdo a lo que ha hecho. Lo que aquí nos muestra Juan no se trata de una obediencia legalista, de que seamos tan legalistas, decir: no, mira, Dios dice esto, hasta aquí llego, pero que sea una obediencia, Dios no quiere que sea una obediencia legalista, porque Dios no quiere que nuestra fe no tenga amor, que nuestra forma de hacer la vida que Dios quiere que tengamos sea una vida sin amor. Hermano, en la vida cristiana se habla mucho del amor cristiano, pero a veces no practicamos el amor cristiano, porque el amor cristiano se practica con el prójimo, no se practica con el amarme a mí mismo. Cuando somos legalistas nos amamos solo a sí mismos, porque nosotros decimos: bueno, yo soy una persona que no roba, que no mata, que no miente, yo sé que las cosas deben de ser así, las leyes, los mandamientos los deben de cumplir las personas de esta manera. Eso es ser legalista. Lo que Dios quiere es que no solamente cumplas eso, que te lo guardes como una conducta, la conducta correcta que debes de tener, y que lo practiques como la persona que lo debe de modelar para los demás, pero que también lo hagas con amor, porque lo que se hace sin fe es pecado.
La fe es el amor que nosotros sentimos por Dios para creer que lo que todavía no es hecho ya ha sido hecho. Si nosotros creemos que este sistema humano ha sido derrumbado, derrocado por las fuerzas del bien, si nosotros no creemos eso, entonces no tenemos amor. Por lo tanto, si este mundo ya ha sido derrumbado, este sistema humano, ¿qué tenemos que hacer? Rescata a los que se encuentran dentro del edificio en llamas. Ayúdales a salir. No nomás les grites de afuera, involúcrate un poco más, porque el tiempo es corto, el tiempo se va rápido y tu ministerio para servir a otros se puede perder. Dice el verso 13 de Apocalipsis, en donde estamos estudiando, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué texto tan glorioso, tan maravilloso tienes en esta noche? Este texto es un texto que bien vale la pena pensar y reflexionar en él. Hay un contraste impresionante, hermano, entre los que siguen a la bestia, ¿verdad? Porque ellos no tienen reposo ni de día ni de noche, y aquellos que mueren en el Señor. Los que mueren en el Señor, dice aquí, descansarán de sus trabajos. Mira, cuando se dice que realmente una persona cuando va a morir o muere descansa de su trabajo, es porque en realidad va a descansar. Es porque en realidad va a estar en una realidad que le va a traer paz, reposo y no va a haber nunca más angustia en él. Pero, ¿qué hay si muere sin Cristo? El libro de Lucas nos dice a nosotros que había un hombre rico y había un hombre pobre. No por ser pobre, él fue llevado al lugar en donde los muertos son consolados y reciben paz. No, esto no hizo que este hombre pobre, llamado Lázaro, viviera en el paraíso. O sea, no. Lo que lo llevó allí fue su fidelidad a Dios. El gran contraste con el rico, que tenía todo, pero nunca tuvo amor por aquel hombre que pedía limosna en su casa, a la puerta de su casa. El hombre rico, ya estando en aquel lugar, sufría realmente. El hombre rico sufría en su corazón, en su conciencia, porque sabía que él merecía estar en ese lugar, pero el dolor era grande. Entonces, lo que está diciendo aquí, lo que nos dice la palabra de Dios, es que cuando uno muere en Cristo Jesús, uno muere en el Señor, todo pasa a segundo término, porque viene el reposo completo, el reposo absoluto. Estarás consciente en el lugar de los muertos de que estás en el verdadero reposo. Ya no tendrás preocupación. Ya no te preocupará nada de lo que antes te preocupaba aquí en la tierra. Ya no tendrás las dolencias que tenías aquí en la tierra. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que este sistema de la bestia, o sea, el sistema humano, es, hermano y hermana, es agotador. Está basado en la ansiedad de comprar, vender y sobrevivir. El reino de Dios ofrece descanso, paz, tranquilidad. La muerte para el creyente en este contexto no es una derrota, es una victoria. Por eso cuando un cristiano muere, nosotros con toda certeza decimos, nuestro hermano o nuestra hermana que ahora ha muerto, ha vencido, porque se ha mantenido fiel hasta el último de sus días, y esto para Dios tiene gran valor. Así que, hermanos, los que vencen son aquellos que mantienen su fidelidad a Dios hasta el final. Crecen en esa fidelidad. Mira, hermano, cuando hablamos de madurez, estamos hablando de crecer en fidelidad, no en que usted conozca más de la Biblia. Cuando hablamos de madurez, estamos hablando de que usted se mantiene fiel hasta el final, en todos los aspectos que Dios quiere que seamos fieles. No que usted llegue el último día y diga, bueno, te fui casi fiel. No, Dios quiere que seamos fieles, que maduremos en nuestra fidelidad. Madurar en nuestra fidelidad significa crecer en esperanza, crecer en fe, crecer en conducta, crecer en disciplina espiritual, crecer en oración, crecer en conocimiento. Ahora sí ya le entiendo lo que es la madurez, pero creer que porque llevo muchos años en la iglesia, o creer que porque yo conozco muchos textos de la Biblia, o porque tengo un gran conocimiento, pero no tengo
fidelidad a Cristo, porque de pronto por cualquier cosa dudo o por cualquier cosa me desapego de Dios, entonces eso no es fe. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos fieles y que en esa fidelidad crezcamos. De otra manera, solamente estaremos engañándonos a nosotros mismos. Hermanos, el tercer ángel nos pone frente a un espejo. El tercer ángel nos dice que el mundo nos llama para algo que el mundo dice, esto es paz. Y que la paz que el mundo ofrece, como dijo el Señor Jesucristo, es una paz temporal, donde creemos que porque tengo dinero, porque tengo bienes, porque tengo salud, porque tengo todo lo que una persona necesita para vivir en esta tierra, pero no tengo a Dios. Creemos, ¿verdad? O pensamos que eso es lo que todos tenemos que buscar en este mundo. Hermano, lo principal en este mundo es buscar a Dios. El principal mandamiento para aquel que no es cristiano es creer y ser bautizado. Este es el principal mandamiento para aquel que no es cristiano. Y una vez que ya somos cristianos, lo principal, lo primero que tenemos que hacer es que nosotros tenemos que amar a Dios con todo lo que somos y amar a nuestro prójimo, o sea, realmente demostrar que amamos a través de nuestro prójimo, de lo que nosotros hacemos para él. Entonces, hermanos y hermanas, no se cansen de hacer el bien. Hermano, hermana, no te canses de ir a la iglesia, no te canses de asistir al estudio, no te canses de orar, no te canses de vigilar tu conducta, no te canses de creer en Jesús, no te canses de hablar de Cristo, no te canses por nada en este mundo, no te canses por nada, porque si tú estás en Cristo, no solamente eres más que vencedor, nos dice aquí la palabra que nosotros entramos en reposo. Mucho antes de que nosotros nos presentemos delante de Dios, mucho antes de que nosotros muramos, nuestra vida está en reposo, porque todo aquello que nos angustia, todo aquello que el sistema humano quiere que nosotros, en el cual quiere que nosotros nos sintamos presionados, el reposo viene de parte de Dios, primero que nada nuestra mente y nuestro espíritu, y después lo manifiesta en nuestra vida física y material. Solamente tengo 3 cosas que decirte para finalizar. 3 aplicaciones para tu vida. La primera, prioriza tu adoración. Trata de mirar qué es más importante, qué es lo más importante que tú debes de adorar. Prioriza tu adoración. Esta es la enseñanza del primer ángel. Dios debe de ser tu única fuente de asombro. Así que si dedicas tiempo a tener temor por la crisis mundial o por los valores morales que este sistema trae, más bien dedícale tiempo a la adoración a Dios, porque cuando nosotros adoramos a Dios, nos transformamos, vamos cambiando. Número 2, desconéctate del vino de Babilonia. O sea, evalúa las ideas de este mundo que tú estás consumiendo y comienza tú a quitarlas para que entonces vivas en una sobriedad espiritual. Número 3, fortalece tu resistencia, porque si finalmente lo que Dios ama y quiere de ti es que seas fuerte en tu fidelidad a Cristo, en que salgas vencedor hasta el final en cada una de las pruebas o crisis que se presenten en tu vida. No te alejes del Señor, mantente fiel hasta el final. Así que, hermanos, el cielo nos ha hablado a través de estos 3 mensajes. El Evangelio ha sido proclamado como un juicio contra la maldad. No salgamos hoy de esta clase pensando en que esto es una clase más, sino salgamos pensando que la paciencia y la fe en Jesús es mi meta de maduración como cristiano. Y que si usted no tiene a Cristo, todavía no se ha entregado a través de las aguas del bautismo al Señor Jesucristo, piense que Jesús le hace a usted un llamado para que usted forme parte de aquellos que son pacientes en la espera del Señor Jesús y fieles y firmes en su confianza de que Cristo volverá. Hermanos y hermanas, que Dios los bendiga.